Hola, soy Daniel Prieto y aquí estoy nuevamente conversando con ustedes. Ah, Súper animado por escuchar cómo muchos ya se están involucrando en esta conversación. Algunos que les conozco personalmente me han escrito por mensaje de texto, otros a través de los medios sociales. Pero aquí estamos. Esto no es un estudio bíblico, esto es un espacio seguro de diálogo y conversación entre hombres y mujeres de Dios, gente que le dijo sí a Dios un día para servirle en el ministerio pastoral, para presidir la obra del Señor en diferentes dimensiones y aspectos de la misma y cuidar de la grey del Señor. Este es el espacio de conexión pastoral donde me tomo el atrevimiento de proponerte diferentes eh, áreas, aspectos de la iglesia y del ministerio donde necesitamos dialogar y replantearnos muchos de nuestros paradigmas. En esta serie de episodios estamos hablando de qué significa ser iglesia, para que entonces podamos hacer lo que necesitamos hacer como iglesia. Y comenzamos hablando, y la propuesta en esta serie de episodios es cómo nosotros podemos ser una iglesia mucho más horizontal y menos vertical. Conversábamos en los episodios anteriores que las iglesias verticales requieren mucho más control y centralización, mientras que una iglesia horizontal nos pide mucha más descentralización y menos control. Una iglesia vertical depende de una gran visión que motiva a sus seguidores y a sus miembros. Mientras que una iglesia horizontal está completamente movida. El motor de la iglesia horizontal es la gran comisión que nos suma a la misión de este Dios en misión que está buscando bendecir a todas las familias de la tierra con salvación y vida eterna a través de Jesucristo y llegar a la redención de toda la creación. Y el episodio pasado hablaba con ustedes y les proponía conversar sobre que una iglesia vertical tiende a ser dependiente de un líder carismático, de un personaje carismático que tiene la visión, que tiene el sueño, que de pronto, si no es un personaje o un líder carismático, se trata de una posición institucional rígida donde una persona es la que da las órdenes, una persona es la que decide el destino de la iglesia y solamente forma equipos de trabajo que le ayudan a sacar la tarea, pero no está formando y sumando equipos de líderes pensantes que tienen talentos, dones y que construyen la asignación de Dios desde la voz de Dios en cada uno de ellos. Un equipo de líderes que escucha a Dios y que juntos nos damos cuenta que la voz de Dios en mi vida y en la vida del otro líder con el que estamos juntos en forma pluralista y compartida liderando la obra del Señor, hay sintonía. El Espíritu Santo está hablando con todos y el Espíritu Santo está construyendo una voz mucho más comunitaria. Hoy quiero hablarte y tomar estos minutos para proponerte que el cuarto aspecto de una iglesia mucho más horizontal tiene que ver con una iglesia que aprende a construir una comunidad de salud, mientras que una iglesia vertical es una iglesia que siempre está construyendo una congregación litúrgica. A ver, les soy honesto y esto, como se darán cuenta, no está editado. Yo me pongo frente al micrófono, no estoy siguiendo lineamientos físicos como si estuviera dando un estudio bíblico, porque quiero que realmente sea un diálogo. No quiero yo organizar mis pensamientos. Siento que esto es un diálogo que necesitamos todos sacarnos de adentro y irnos a la palabra y ver cómo lo vamos a replantear. Así que ni siquiera sé si este es el aspecto 4 o 5. Yo doy números y después me dicen, pero ese no era el número. Bueno, digamos que estamos planteándonos el cuarto aspecto. Una congregación vertical es una congregación o una iglesia vertical, siempre construye una congregación litúrgica. Una iglesia mucho más horizontal se da cuenta que su prioridad es construir una comunidad de salud. Nosotros como iglesia en este tiempo de pandemia
y de distanciamiento social y de cuarentena, tenemos que ser honestos. Nos encontramos con que una de las crisis más grandes que las iglesias están enfrentando es que su vida como iglesia, su ejercicio de ministerio como iglesia, el cuidado pastoral que tienen como iglesia está estrechamente ligado al evento del domingo, a la reunión del domingo, al congregarse el domingo. El domingo o la reunión del fin de semana se ha transformado en el epicentro, en el centro de todo lo que pasa y ocurre. Y quizás en nuestros pensamientos más ocultos que quizás muchos pastores no han querido ni expresar en el pasado con su boca porque se les parecía algo irrisorio, imposible, estaba esa pregunta: ¿qué pasaría el día que no nos podamos congregar? ¿Qué pasaría el día que no nos podamos reunir en el templo todas las semanas y todos los domingos? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Bueno, ya no hay que pensarlo de forma hipotética, nos está pasando. O sea, si la iglesia era dependiente de esa reunión para todo, desde su sostenimiento ministerial, pastoral, financiero y en todos los aspectos que ustedes quieran, hoy nos damos cuenta que nos quitaron esa reunión, nos quitaron ese evento. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Si como iglesia vertical tendemos a tratar de buscarle una solución inmediata al reunirnos, al congregarnos litúrgicamente. Y entonces, en lugar de hacerlo físicamente, lo estamos haciendo virtualmente. Y entonces estamos construyendo virtualmente en la red o en los medios sociales una reproducción del culto, del servicio o de la celebración que teníamos el domingo. Y estamos tratando de reproducir algo que no se puede reproducir virtualmente. Entonces, ¿qué tenemos? Un culto ahora y donde a veces están los pastores en la misma plataforma, obvio, sin espíritu de crítica. Solo estoy tratando de plantear un punto en la conversación, donde están solos en el templo, predicándole a un edificio vacío, asumiendo que toda su congregación está del otro lado en sus casas, escuchando y participando como si estuvieran en el templo. Y la realidad es que no es así. Hoy en día, creo que el gran desafío es cómo esta situación ha confrontado nuestro concepto de iglesia, como una iglesia tan vertical que nos transformamos en construir una congregación litúrgica, una congregación que necesita reunirse en un lugar físico y tener un programa tal que sea atractivo, un programa que haga que la gente se sienta cómoda y le guste para poder volver a la siguiente semana y consumir lo que nosotros producimos en nuestras liturgias, en nuestros programas. Pero si esto nos está confrontando para ser una iglesia diferente y ser cambiados y salir de esta crisis social, de esta pandemia, de lo que nos está pasando para ser una iglesia mucho más presente y real y mucho más misional, cumpliendo con lo que Dios necesita que hagamos el día a día, no el semana a semana. Nos damos cuenta que una iglesia horizontal necesita construir más comunidad que congregación. O sea, tenemos que congregarnos. Alguien va a decir, bueno, Daniel, pero la Biblia dice, no dejen de congregarse. Yo no estoy diciendo que tenemos que dejar de congregarnos. Estoy diciendo que el congregarnos vacío de comunidad ha transformado a nuestras iglesias en un evento cuando debería ser un espacio de relaciones genuinas entre los seguidores de Jesús. Y ahí es donde está nuestro problema. Nosotros tenemos congregaciones, pero hemos perdido el concepto de comunidad. Y lo voy a explicar de esta forma, porque generalmente quiero aterrizar la segunda parte del podcast explicando el principio de lo que estoy tratando de proponer desde la palabra. La escritura muestra a la iglesia en tres dimensiones, el Nuevo Testamento básicas. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es cuerpo, es comunidad y es congregación. Y si usted lee el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo en Cristo y como cuerpo somos miembros, diferentes miembros, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Cada miembro tiene su función, cada miembro tiene dones espirituales, tiene una expresión ministerial.
En segundo lugar, esa es la dimensión espiritual de la iglesia. En segundo lugar está la comunidad. La Biblia nos presenta a la iglesia como una comunidad de fe y encontramos que hay una dimensión de relaciones humanas, de relaciones genuinas, donde esta dimensión espiritual de ser cuerpo ahora nos confronta con que, wow, es bárbaro que él es evangelista y yo soy pastor y él tiene el don de sanidad y yo puedo tener el don de ciencia, palabra de ciencia, pero cuando vamos al hecho de la convivencia, nos damos cuenta que hay una dimensión social en esto que llamamos iglesia, donde hay que convivir con el otro, donde hay que tener esta relación personal con el otro y el otro es muy diferente, tiene una personalidad diferente, es una persona diferente a mí. Pero ahora nos encontramos en una dimensión social, emocional, relacional, que la llamamos comunidad, porque no solo hay que ser parte espiritual de la iglesia, ahora tenemos que ser parte del diario vivir con aquel otro que también es un seguidor de Jesús. Y la tercera dimensión que la Biblia nos presenta a la iglesia es como una congregación. En el Nuevo Testamento la iglesia se reunía y tenía sus espacios de adoración común y de enseñanza de la palabra y se congregaban para el ejercicio de los dones mientras estaban reunidos en adoración. Para dar un ejemplo bíblico rápido, 1 Corintios 12, 13 y 14. 1 Corintios 12 es cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y está la dimensión espiritual y los dones y cómo el Señor nos equipa espiritualmente. 1 Corintios 13 es comunidad, porque ahora esta realidad espiritual la tengo que vivir con el otro, viviendo todos los días, conviviendo con el otro. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, miren, la realidad es que vamos a tener que vivir juntos y vamos a tener que aprender el concepto de amor. Por eso el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Esto no fue escrito para los matrimonios, esto fue escrito para los creyentes que tenían que convivir. Así que pasamos de cuerpo a comunidad. Y cuando entendemos y aprendemos a ser una comunidad de convivencia, una comunidad de amor, donde aprendemos el concepto de cuidarnos, de entendernos, de darnos oportunidades, de aceptar al otro como es y no como yo quiero que sea, en un proceso de creyentes imperfectos que están siendo perfeccionados por el Señor. Entonces recién entonces llega 1 Corintios 14, donde Pablo habla de congregación y nos dice que cuando nos reunamos y nos congreguemos y vayamos a tener nuestra liturgia, entonces si tenés algo que decir, una profecía, entonces callate y habla y luego callate para que otro traiga lo que tiene que dar. Y si vamos a hablar en lenguas, hablemos con interpretación. Eso es liturgia, eso es cómo vamos a organizarnos cuando nos congregamos para que haya un orden y cada uno pueda aportar lo que el Señor le dio. Entonces, ¿cómo aterriza todo lo que estoy diciendo con una iglesia mucho más horizontal? Una iglesia horizontal entiende que no se puede dar el lujo de tener una congregación litúrgica y un evento y un programa para que la gente venga y consuma. Hay algo que trasciende a eso, hay algo que está antes que todo eso y es el principio de comunidad. ¿De qué nos sirve congregarnos todos los domingos si durante toda la semana no hay convivencia, no hay relaciones genuinas? ¿Eso quiere decir que nos tenemos que reunir todos los días y estar juntos todos los días? No, no quiere decir eso. Quiere decir de que a veces nos congregamos por años en un mismo edificio y entre todos los que se congregan no nos conocemos. ¿Quién es el otro? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo yo puedo aportar a su vida personal y no solamente a un trabajo que hacemos juntos, algo de parte del Señor? Comunidad me invita a mí no solo a reunirme con el otro en ciertos eventos de la iglesia, pero me dice, ¿por qué no compartís la vida con el otro? ¿Por qué no haces de este caminar con Jesús una jornada junto al otro que también es un seguidor de Jesús? Y creo que ahí es donde está nuestra conversación. Si vamos a hacer una iglesia mucho más horizontal y menos vertical, vamos a tener que replantearnos cómo el corazón y la esencia de la iglesia parte de esta dimensión de comunidad y no de nuestro evento de congregación de semana a semana. Y voy a cerrar el diálogo de hoy ocupando los últimos minutos
en quizás hacer una comparación entre dos iglesias en la Escritura. El libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el capítulo 4, nos describe la iglesia de Jerusalén. Y es interesante, porque cuando leemos la descripción de la iglesia de Jerusalén, encontramos que el Espíritu Santo deja registrado, y no voy a leer la Biblia ni los pasajes, pero usted puede encontrar esto en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, cuando nos dice que los creyentes se reunían y que tenían en común todas las cosas. Y es interesante porque en el texto de los Hechos, el Espíritu Santo deja registrado el principio y el concepto de que ellos se reunían en las casas y en el templo. Los años pasan y nos encontramos con la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, entonces cuando Pablo habla en el capítulo 11 sobre la iglesia de Corinto y se pone a describir la realidad y la condición de la iglesia, una iglesia rica en dones, una iglesia creciente, una iglesia que tenía muchísimas cosas buenas. Pero cuando Pablo llega al capítulo 11 de 1 Corintios, es interesante, porque nosotros generalmente leemos el capítulo 11 de 1 Corintios para la Santa Cena. Y hasta repetimos de memoria lo que dice allí, ¿no? Porque yo mismo les he enseñado lo que también se me enseñó a mí, que la noche que el Señor Jesús tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed, haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban de ella todos, cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor renunciáis hasta que Él venga. Y es un pasaje fantástico, lo usamos en la Santa Cena, en la Cena del Señor en nuestras iglesias. Pero si nos detenemos a leer el contexto de ese relato, nos vamos a dar cuenta que Pablo comienza esa sección de la carta diciendo estas palabras a los hermanos en Corinto. Les dice: las reuniones de ustedes dan vergüenza, porque ustedes tienen reuniones donde no tengo nada que alabar, no tengo nada bueno que decir, porque en las reuniones de ustedes ocurre, y empieza a describir una serie de cosas. Y aquí es donde quiero resaltar esto. Por alguna razón misteriosa, pasamos de Jerusalén a Corinto, pero el cambio más grande de la iglesia tiene que ver con estas dos palabras que yo siento que el Espíritu Santo las dejó muy intencional. En Hechos nos dice que se reunían, eso es verbo, mientras que en 1 Corinto el apóstol Pablo usa la palabra reunión, que eso es sustantivo. Y fíjense, transicionamos de reunirnos como comunidad y tener todas las cosas en común, a tener una reunión en Corinto, que es un evento en el cual dice la Escritura que ni siquiera se esperaban los unos a los otros. Cada uno comía por su parte, pero tenían una reunión. Eso es sustantivo. ¿Sabían que podemos tener una reunión y nunca estar reunidos? E incluso podemos reunirnos y nunca tener una reunión como tal. Y aquí es donde está el principio. Una reunión es el evento. Una reunión es simplemente participar de algo que ya lo tenemos agendado con una liturgia, mientras que reunirnos es un principio, un verbo, un ejercicio espiritual, emocional, relacional, un ejercicio comunitario que la iglesia necesita, porque ¿de qué nos sirve estar en una reunión si no estamos reunidos, si no estamos teniendo las cosas en común, si no estamos compartiendo la vida, si no estamos compartiendo lo que nos pasa y permitimos que Jesús se transforme en nuestro Señor, en nuestro Redentor común, en donde a través de los unos a los otros el Señor no solo está produciendo un buen evento, está produciendo algo mucho más que eso, está generando vida en el otro a través de cada uno de nosotros. Desde ese principio, de esa perspectiva, la Biblia dice que la iglesia en Jerusalén estaban firmes, estaban juntos, compartían los bienes según la necesidad, compartían la comida con generosidad y alegría. ¿Sí? Dice que tenían un solo sentir y un solo pensar, no había ningún necesitado. Qué interesante, porque cuando la iglesia, los creyentes se reunían y tenían las cosas en común, había una lista de salud. Mientras que en la iglesia de Corinto, escuchen esta lista. La Biblia dice que estaban divididos, cada uno se adelantaba a comer su propia comida, unos tenían hambre y otros estaban borrachos, los que tenían avergonzaban a los que no tenían.
y habían muchos débiles, muchos enfermos y hasta muchos estaban dormidos o se habían muerto por causa de una iglesia que se había transformado en una congregación litúrgica, pero habían perdido la esencia de ser una comunidad de salud. Cierro este episodio diciéndote, ¿qué clase de iglesia vamos a ser? ¿Vamos a seguir siendo una iglesia litúrgica del evento, de que nos vengan a consumir algo que tenemos que ofrecer y cuando se cansen se van a consumir a otro lado? ¿O vamos a ponernos a pensar seriamente cómo tenemos que volver a la esencia, al diseño original de Dios y ser una comunidad de salud, un espacio común donde nos reunimos para juntos, unos a otros, comer con alegría y sencillez de corazón y ser edificados a través de cada uno de los miembros del cuerpo? Porque Jesús es la cabeza, pero todos nosotros hemos aprendido no solo a compartir una reunión, hemos aprendido a compartir la vida. Necesitamos más comunidades de salud. La iglesia horizontal, la iglesia que el nuevo mundo que nos va a encontrar después de esta pandemia va a necesitar, es una iglesia mucho más horizontal, donde su enfoque, su prioridad va a ser mucho menos una congregación litúrgica y mucho más una comunidad de salud, una comunidad segura, una comunidad de vida para cada uno de sus integrantes. Esto es Conexión Pastoral. ¿Y quién te habla? Daniel Prieto.